Le hice una pregunta. Sí, sí. Digamos, si una persona se está ahogando sería, ¿no? No, asfixiando, sí. Y realizo esta maniobra, pero se muere al realizar el acto, ¿se llamaría homicidio culposo o no? No, 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 no. Ahí obviamente en la autopsia se va a determinar que la causa de la muerte ha sido por asfixia por objeto extraño en las vías respiratorias. Ahora, lo que me preguntaba su compañera respecto a la posibilidad de una fractura de las costillas por una mala compresión, es posible también, ¿no? En el momento del hecho, una persona está tan nerviosa, ¿no? Que puede ser una mala práctica y hacer compresiones por la desesperación de tratar de ayudar a la víctima y le puede causar ciertas lesiones, ¿no? Pero no nos olvidemos que por el procedimiento sería muy difícil, ¿no? El fracturar tendría que utilizarse demasiada fuerza para hacerlo. Esto podría poner en peligro la vida de la persona si es que la fractura puede causar alguna lesión en los órganos internos, pero sería muy raro, ¿no? Por eso hay que tener muy en cuenta de que la maniobra se debe realizar en la vía debajo de las costillas, ¿no? En el abdomen, para poder expulsar con el aire que se encuentra en los intestinos, en el estómago, que haya una fuerza que expulse hacia arriba el objeto que está obstruyendo. ¿Alguna duda? Por favor, comentario, es importante que estemos aclarando, ¿no? Hasta el momento hemos visto la asfixia por ahorcamiento, la asfixia por estrangulamiento, la asfixia por sofocación, la asfixia por sepultamiento y esta última que hemos visto que es la asfixia por ahogamiento. Preguntas, consultas, dudas, por favor, estoy para ir aclarando estas ideas, ¿no? Los escucho, por favor. Buenos días, doctor. Sí. Una preguntita. Esto de la asfixia por sepultamiento es lo que se ha dado, como por ejemplo Peter Travesín. O sea, ha sido un error que se había muerto y lo han sepultado y ahí se ha asfixiado. Bueno, él se ha asfixiado porque fue enterrado y el aire se le ha acabado en el ataúd, ¿no? Él podía respirar, ¿no? Pero estaríamos hablando de una asfixia por sofocamiento. No necesariamente la obstrucción de las vías respiratorias tiene que ser, digamos, directa. También puede ser por la ausencia de oxígeno, ¿no? Colocarlo en un ambiente cerrado y donde no existe el ingreso de oxígeno. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Esto, por ejemplo, también se puede dar de un submarino que se encuentra debajo del agua, ¿no? Que tiene ciertos problemas mecánicos y se encuentra bajo el agua, entonces se va acabando el oxígeno y no va a poder respirar las personas o los tripulantes. Entonces, hay que ir identificando los tipos de asfixias
cómo son realizadas para poder identificar cada una de estas, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario, por favor? Sí, doctor, una preguntita más. Sí. Estos los que digamos, se han emborrachado mucho y se han ahogado con su propio vómito. Ya, esa es la broncoaspiración, ¿no? Sí, Cuando una persona vomita y se encuentra, digamos, en un estado semi-inconsciente en el cual no puede expulsar su vómito, entonces ese puede introducirse en las vías respiratorias, en los pulmones, y eso obviamente impedir que el oxígeno ingrese y, lógicamente, producirse la muerte, ¿no? entonces esto es asfixia de broncoaspiración. Podríamos estar hablando de una asfixia por sofocación o también una asfixia por obstrucción de las vías respiratorias. No nos olvidemos, en algunos casos va a ser, digamos, el conjunto de varios elementos, ¿no? Porque no vamos a poder introducir oxígenos porque se va a encontrar objetos en las vías respiratorias. En el caso del vómito, que van a ser fluidos, podría incluso verse un proceso de ahogamiento, ¿no? ¿Alguna otra consulta, por favor, duda, comentario? Sobre la asfixia. Doctor, ¿Sí? disculpe, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? ¿Cómo podemos identificar, digamos, que le han hecho una mala praxis, ¿no? Una mala atención al que se estaba asfixiando en la autopsia? A O sea, ver, que, digamos, le han nosotros hecho mala como aplicación. abogados, ustedes como futuros abogados, no van a realizar las prácticas o autopsias de ley, ¿no? Lo que sí ustedes tienen que conocer la mecánica de la asfixia y ir comprendiendo qué circunstancias pueden producir una asfixia accidental, una asfixia homicidio, ¿no? Entonces, ahí, lógicamente, lo que ustedes van a hacer una valoración del certificado médico forense, el cual va a determinar las causas de la muerte y esas introducirlas en acciones, ¿no? Producidas por terceras personas para buscar un culpable si es que existiera. Decía uno de sus compañeros, ¿no? Si yo estoy realizando la maniobra de Henry para poder desobstruir las vías respiratorias de una persona y por circunstancias de no realizar una práctica adecuada o no puede ser posible desobstruir, fallece la persona, ¿no?
Entonces, había su preocupación si es que este podría ser juzgado por una mala práctica. En realidad, ¿no? Lo que la persona o cualquier persona que se encuentre en esas circunstancias va a tratar de ayudarla. Ahora, no todas las personas están capacitadas para realizar esa práctica, pero eso no implica que sea necesario realizarla, ¿no? Yo les comento una vivencia personal. Mi persona se encontraba en una reunión social con varias personas hablando y bueno, estamos compartiendo una parrillada. Y resulta que un amigo, bueno, estaba masticando, estábamos charlando y introduce, ¿no? El alimento, trata de tragar. Resulta de que la carne que estaba deglutiendo no había sido suficientemente mascado o reducido. Entonces, esa persona entra pues en un proceso de asfixia. Mi persona trató de ayudarle a desobstruir las vías respiratorias, pero no es fácil, les comento. En ese momento preciso, ¿no? El nerviosismo que una persona puede tener hace que la práctica en algunos casos no sea sencilla, ¿no? Pero obviamente con la fuerza y la compresión en el abdomen pude lograr de que esta persona expulse el objeto extraño y pueda respirar. En otra circunstancia, cuando yo estaba en colegio, lo mismo ocurrió. Uno de mis compañeros estaba nadando en la piscina y por un golpe, ¿no? En realidad estábamos nadando varias personas y seguramente alguien le golpeó y esa persona, no sé, perdió temporalmente la conciencia y empezó a ahogarse. Entonces la hemos sacado, igual hemos hecho las compresiones, hemos tenido que complementar con respiración y hemos podido salvarle a esa persona. Entonces, todas estas circunstancias nos hacen ver cuál es la mecánica de la asfixia y en lo posible ver cómo ayudarlos. Ahora, ¿qué ocurre cuando la ayuda, el auxilio no es suficiente o no se ha podido llegar al objetivo de lograr que la víctima continúe respirando o vuelva a respirar, ¿no? En esas circunstancias, el médico forense va a realizar la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte, ¿no? Que va a ser la asfixia, que puede ser por sepultamiento o por obstrucción de las vías respiratorias o por ahogamiento al encontrar fluidos en las cavidades, en los pulmones, etc. Entonces, en estas circunstancias, obviamente es un accidente, no hay una persona culpable, ¿no? Aunque, lógicamente, el colegio, los profesores, las autoridades van a tener una responsabilidad por no haber estado atentos a lo que sucede, ¿no? Especialmente en lugares en los cuales puede existir un peligro como es la asfixia por ahogamiento, ¿no? En las piscinas. ¿Algún comentario, alguna duda, por favor? ¿Ninguna? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Quiero mostrarles un videíto que muestra un poco lo que es la asfixia por ahogamiento. Vamos a estar atentos, por favor. ¿Pueden ver el video? Sí, se ve, Liz. Ya, por favor, a ver, veremos y comentamos al retornar. Hola, hablo con rescate. Necesito una ambulancia urgente, urgente. Voy a empezar a hacer el rescate. 1, 2, 3, 4, 5.
7, 8, 9. ¡Ay, ya te llegaron! ¿Qué pasó? No sé, lo encontré así. Mi Manolo sacó de la oficina, está mojado. Sí, pues, vamos. Para, por favor. 5, 6, 7. Bien, para estario. Sigue masaje, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Déjame ver los ritmos, a ver. Bien, tiene ritmo, bien, excelente, tiene pulso. Bien, vamos a sacarlo acá. Preparamos el lado, vamos. Es una de las causas más frecuentes de consulta en este tiempo de verano. Este ahogamiento puede ser tanto en piscinas como en playas, en cualquier lugar donde haya agua. ¿Qué hacer cuando vemos a una persona que está sufriendo un ahogamiento? Vamos a hacer lo mismo si el paciente es adulto o el niño. Lo primero que hay que hacer es sacar a esa persona del agua, tirarse al agua a alguien experto y sacarla del agua, ponerla sobre una superficie que sea lisa, ¿no es cierto?, boca arriba, mirando hacia arriba y ver si responde. Lo llamamos por su nombre y si no lo conocemos hay que moverlo un poco y tratar de que nos responda. Un paciente que no responde y que vemos que no está respirando, es el momento para llamar a rescate inmediatamente a cualquier sistema de rescate e iniciar compresión. ¿Cómo hacerlo? En el centro del pecho poner primero la mano izquierda, la parte de la palma de la mano izquierda en el centro del pecho entre los dos malleolos. Luego sobre esa la mano derecha. Entrelazar los dedos, poner los brazos bien firmes, con los codos estirados y con todo el peso del cuerpo empezar a hacer compresiones. Las compresiones las hacemos 1 por segundo. Bueno, ahí se ve un poco lo que es la asfixia por ahogamiento y cuál sería la forma de ayudar correctamente, ¿no? Un poco el masaje cardíaco es para que el corazón continúe latiendo si es que, digamos, no hay pulso. Si, por ejemplo, esta persona está inconsciente, hay que ver si estás respirando o no estás respirando y en algunos casos realizar compresiones en el estómago para que bote el líquido y dar la respiración boca a boca, ¿no? ¿Algún comentario, alguna duda, por favor? Ya estamos concluyendo con ese punto de la asfixia por ahogamiento, es lo que terminaríamos este tema, ¿no? ¿Los escucho, por favor? Lice, en este Sí. caso de ahogamiento, una persona, ¿cuánto tiempo podría resistir, digamos, así, sin poder respirar? Porque muchas veces, seamos sinceros, en nuestro país la ambulancia puede tardar varios minutos en llegar, no creo que llegue eh, en el tiempo apropiado. Ya. Bueno, es muy diferente en cada persona, ¿ya? Puede ser unos 5, 10 minutos que una persona puede hacer revivida, pero no nos olvidemos, puede tener problemas, ¿no? Consecuencias por la ausencia de oxígeno en el cerebro, pero obviamente eso pues, debería ser la última preocupación. Tal vez sería, digamos, primero tratar de ayudarle a que vuelva a respirar y obviamente pueda retomar la conciencia. Pero sin duda son varios aspectos los cuales se tienen que tomar en cuenta. ¿Se animan a ver una autopsia por asfixia, por sumersión? Sí, Lice. Es bastante gráfico, ¿no? Sí, Bueno, espero que no hayan desayunado muy pesado. Saludos cordiales. Del séptimo nivel de la Facultad Nacional Autónoma de los Andes, UNIANDES. En este video les vamos a exponer qué es y cómo se desarrolla una autopsia.
La autopsia es un procedimiento médico que emplea la disección con el fin de obtener información anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto autopsiado. Existen dos tipos de autopsias. Autopsia forense es realizada por razones médico-legales, la realizan los médicos especializados en medicina legal y forense, es solicitada por el juez ante cualquier muerte sospechosa de criminalidad y no puede ser rechazada por los familiares. Autopsia clínica es generalmente realizada para determinar no solo la causa de la muerte, que en muchos casos es desconocida, sino todos los procesos patológicos que afectan al individuo. Corresponde a una persona de sexo masculino que fue encontrado en el río. Presuntamente refirieron sus familiares que se había ahogado, cubierto de arena y lodo, vestía únicamente un interior color crema. Con el cuerpo completamente desnudo, pretendemos identificar y describir todos los hallazgos fáciles de divisar a primera vista. Se pudo apreciar que el cadáver se encontraba rígido al tacto y su temperatura corporal había descendido completamente. Podemos observar livideces modificables en el torso, las cuales al presionar cambiaban de color, lo que indicaba que habían transcurrido menos de 12 horas desde su fallecimiento. En la mayoría de casos pueden encontrarse lesiones post-mortem, que se producen por el arrastre del cadáver sobre las irregularidades del fondo, bajo la acción de las corrientes de agua, dando lugar a erosiones, excoriaciones o heridas contusas. Podemos verificar la existencia de una lesión contusa de 2.5 centímetros aproximadamente. Es de bordes irregulares, sangrante, que se presenta a nivel frontotemporal izquierdo. A nivel frontotemporal derecho también existe una excoriación contusa de aproximadamente 2 centímetros. A nivel parietal izquierdo encontramos una herida contusa de bordes irregulares estrellada de aproximadamente 2 centímetros, sangrante también. A nivel maceterina izquierda también presenta un trauma contuso. A nivel de la pirámide nasal podemos observar una laceración de aproximadamente 1 centímetro. Las pupilas se encontraban midriáticas, es decir, dilatadas. Otro aspecto importante que pudimos notar es la maceración cutánea en manos y en las plantas de los pies, por el tiempo que había permanecido dentro del agua. La identificación del hongo de espuma sobre los orificios nasales y la boca constituye un elemento indicativo de asfixia por sumersión. Típicamente aparece de color rosáceo. Identificamos 2 tatuajes en el antebrazo. El primero es un corazón con las letras X y M y el segundo las letras XM. Examen interno. Este estudio se llevará a cabo de forma metodológica y minuciosa, y el orden que sugiere es la apertura de la cavidad craneal, torácica y abdominal. Cavidad craneal. Se practica una incisión en el cuero cabelludo que va desde la región temporal izquierda hasta la región temporal derecha, y la profundidad de corte será hasta el hueso para poder separar la dicha piel de la cavidad del cráneo. Aquí podemos observar cómo mediante la pinza procedemos a separar el cuero cabelludo del cráneo. Esto debemos realizarlo de una manera en la cual el tejido pueda separarse correctamente del hueso. Hecho lo anterior, de haber separado el cuero cabelludo, procedemos con la ayuda de una sierra manual a abrir la bóveda craneal en forma circular sin lesionar la dura madre, iniciando por la región frontal a unos 3 o 4 centímetros por arriba de los bordes supraorbitarios, y por la parte posterior se corta hacia arriba la línea horizontal para que termine de cortar el cráneo, que quede en ángulo obtuso hacia arriba, y esto facilite las maniobras de extracción de la masa encefálica. Aquí se describen las fracturas de la bóveda craneal, si existen hematomas, lesiones, desgarros y laceraciones, más comunes en traumatismos craneoencefálicos, así como las fracturas de la base del cráneo. También se examina
examinan para ver si hay proyectiles u otros elementos extraños en este cadáver. En este caso, por ejemplo, como ha sido un ahogamiento en un río y se presentaban lesiones en la cabeza, en el cráneo, hay que identificar si la persona se ha ahogado simplemente o puede haber otros tipos de lesiones que también podrían darle las causas de la muerte, ¿no? Los golpes en la cabeza podrían haber sido anteriores al ahogamiento o posteriores. Ahí, obviamente, en ese examen se tiene que determinar si la causa de la muerte es por los golpes que ha sufrido la cavidad craneal o ha sido por el ahogamiento simplemente. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta acá, por favor? Como hemos visto, la autopsia es primero se realiza un examen físico externo para determinar los tipos de lesiones que se encuentran en el cuerpo y poder ver, digamos, cuáles serían tal vez las causas de la muerte. Después de identificar las lesiones externas, se va a producir el examen interno, ¿no? Aquí la primera cavidad torácica ha sido abierta, pero todavía no ha sido examinada. Acá se ha visto la apertura de la cavidad craneal para examinar la masa encefálica y determinar si hay lesiones que podrían determinar la causa de la muerte. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? A grandes rasgos, en realidad estamos viendo esta autopsia más referido a lo que es la asfixia, ¿no? Porque la persona habría sufrido una asfixia por ahogamiento en un río. Pero es importante ir descartando en la autopsia otro tipo de causas de la muerte. Aunque la más que es la más posible, la causa de la muerte sería el ahogamiento por la sumersión y, lógicamente, la espuma que se encuentra en las vías respiratorias. Por favor, les pediría alguna consulta, comentario, duda. Doctor, una consulta. ¿Cuándo han hecho había una lesión en la parte parietal, frontal, sí, pero cuando le han sacado todo el cuero cabelludo, solamente se veía como una rajadura en toda en esa parte. Eso quiere decir que no ha afectado al cerebro, ¿no? Ya, justamente las lesiones, cuando se ven externamente, no sabemos la profundidad, si ha habido fractura o si ha habido, digamos, una mayor daño en lo que es la cavidad craneal. Es por eso que se realiza la apertura, ¿no?, de la bóveda craneal con ciertos objetos. Bueno, ahí se utiliza una sierra para serruchar el cráneo y poder tener acceso a la masa encefálica. Acá estamos viendo, por ejemplo, los tipos de lesiones. Hay que, obviamente, tener cuidado al momento de la apertura. Esta ha sido una práctica tal vez un poco errada. Hubiera sido importante realizar la apertura craneal y ver intacto el cerebro, ¿no? Aquí se ha serruchado el cerebro más. Ahí podríamos realizar, digamos, algunas apreciaciones erradas, ¿no? Otras formas de apertura, se serrucha todo el contorno y recién se va aperturando, ¿no? Ahí se ve completamente el cerebro sano. Y ahí se puede identificar hematomas, productos de golpes, ¿no? En lo que es la masa encefálica. Pero aquí se está buscando otro tipo de lesiones que van a ser en la base, ¿no? Coágulos que normalmente van a llegar, digamos, a la parte inferior del cráneo. Pero va a ser un examen exhaustivo. No nos olvidemos que el médico forense ya tiene bastante costumbre o bastante práctica en lo que son las autopsias y va a poder determinar con claridad las causas de la muerte, ¿no? Si se va a presentar lesiones o cualquier otra irregularidad que se encuentre al momento de la autopsia. ¿Alguna pregunta, por favor? Lice, para hacer estas autopsias, ¿necesitan el consentimiento de los familiares o se le entrega así todo abierto, digamos, con el video a los familiares? ¿Cómo sería?
Ya, la autopsia es realizada primero por el médico forense, no lo realiza cualquier persona. ¿Ya? Segundo, la autopsia es ordenada, bueno, en el video se decía que el juez es el que ordena. En Bolivia es ordenada por el médico, perdón, por el fiscal a cargo para determinar las causas de la muerte. ¿Ya? Esta autopsia no puede ser rechazada por los familiares. Eso se tiene claro porque es una muerte que en algunos casos es incierta, no se sabe cuál es la causa, motivo, y se la realiza, ¿no? Entonces tiene que ser realizada por el médico forense. Ahora, las autopsias se realizan casi en todos los hechos en los cuales es encontrada una persona sin vida, sea en la vía pública, sea en su domicilio, ¿no? Exceptuando, digamos, la muerte en un hospital, que podría obviamente explicarse los motivos de la muerte por una enfermedad. En esas circunstancias, solo se podría realizar a solicitud de los familiares si es que hay alguna duda de la causa de la muerte, ¿ya? Ahora, obviamente se tiene que tomar todo el respeto de la víctima y de los familiares. No se le entrega a los familiares el cuerpo de su familiar así abierto como se ve en la imagen de la autopsia. Posteriormente, concluida la autopsia, se cierra, se costura y se trata de entregar de la manera más respetuosa del cadáver, ¿no? ¿Está bien? Liz. Sí, sí. Gracias, Liz. ¿Ya? Señorita. Bueno, en el caso de que una persona, o sea, se trae, o sea, se atragante con la pepa, se ahogue, Sí. porque yo he visto, por ejemplo, una vez aquí en la fiesta de Hawái, con un niño se ha tragado, o sea, su mamá le había dado pepa, era de 2 años, y la pepa estaba ahí en su cuello, ¿no? Y creo que más la metí la pepa porque la había asfixiado más. O sea, no ha sabido cómo sacar y la ambulancia se ha tardado harto y el niño ha muerto. Sí, cuando se producen esas circunstancias, normalmente a un niño se le pone cabeza abajo, ¿no? Apoyado en las piernas y se le puede dar palmadas en la espalda, cosa de que la compresión y los golpes se hagan de que el objeto vaya deslizándose y salga. Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Con este tipo de práctica porque podemos ocasionar que el objeto más bien en vez de salir pueda trancarse más, ingresando más. Ahora, todas estas maniobras obviamente no son perfectas, ¿no? Especialmente hay que tener en cuenta la persona que las realice. En este caso, doctor, sería recomendable para todos en general tomar un curso de primeros auxilios, creo, ¿no? Sí, sí, hay varios tutoriales en YouTube, ¿no? El cómo realizar maniobras en caso de asfixias, en caso de obstrucción de las vías respiratorias, en caso de ahogamientos. Sería importante, especialmente cuando tenemos niños pequeños que obviamente son susceptibles a ese tipo de asfixias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Estamos a 4 minutos y medio de concluir nuestra clase. Bueno, un poquito adelantándoles, por favor, ya para la siguiente semana voy a ir subiendo los trabajos en plataforma Moodle, ¿no? Las actividades para la evaluación del primer parcial. Por favor, se me ha pedido, y es lógico, de que algunos estudiantes todavía tienen algunos problemas de plataforma. Voy a poner las instrucciones tanto en plataforma como también por vía WhatsApp para que puedan tener el acceso todos los estudiantes. Ahora bien,
Voy a calificar la plataforma y algunas personas que no pueden ingresar me tienen que comunicar para que les recepcione vía WhatsApp, ¿ya? Pero eso implica de que, por favor, vean el tema de la regularización de sus inscripciones, porque muchos tal vez no han regularizado su inscripción, entonces vean la situación esta, ¿no? De ir viendo en la universidad. Pero yo les voy a recibir vía WhatsApp los trabajos, pero esto es susceptible a una inscripción. Si es que no se inscriben, lógicamente no va a haber la necesidad de hacer una calificación, porque solo debo calificar a aquellas personas que se inscriben. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Bueno, vamos a terminar con las últimas dos diapositivas de la asfixia de ahogamiento. El ahogamiento se debe principalmente a la imposibilidad de la víctima para nadar o a la disminución de su nivel de conciencia. En la mayoría de los casos se combinan las dos circunstancias producidas por el pánico y por el ahogamiento, posteriormente de la persona envuelta en una situación de riesgo dentro del agua. El pánico se refiere a un miedo que conlleva a la incapacidad de una persona para poder nadar y lógicamente salir del agua. Muchas personas entran en pánico y en vez de salir se ponen nerviosas y se van ahogando, ¿no? El ahogamiento se refiere a la falta de generación de fuerza por la fatiga que viene tras realizar un esfuerzo intenso. Ambas causas son las principales causas de la mayoría de los ahogamientos que pueden suceder en las aguas abiertas, en ríos, ríos, lagos, mar, ¿no? O en las piscinas también. El escenario habitual del ahogamiento suele ser el de que una persona es cubierta por el agua hasta la cintura o poco más, pero sea empujada por una ola unos metros más adentro, o que alguien esté a poco profundidad en una piscina con desnivel y caiga, ¿no?, a la parte profunda. En estas circunstancias la persona no puede nadar o no puede flotar y obviamente en su desesperación va a tragar agua, ¿ya? Y se va a producir el asfixia por ahogamiento. La inmersión es cuando solo el rostro o una persona está dentro del medio líquido, o sea, solo la boca o la nariz. En las mismas circunstancias no va a haber la posibilidad de poder respirar, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones que se encuentran en la sumergión? La presencia de espuma en la nariz, en la boca, formada por secreciones bronquiales, constituye un indicio en favor de la muerte por sumersión. Sin embargo, no se observa en los ahogados que han sido sacados muy pronto del agua, en cuyo caso la espuma está en los bronquios únicamente, es decir, en los pulmones. Es en esa circunstancia que al momento de la autopsia, el médico forense, para determinar si una persona ha muerto o no, tendrá que examinar las vías respiratorias para ver si es que existe esta espuma, o en el caso tendrá que